Hola, buenas, bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Luis Martínez y hoy tenemos una ocasión muy especial, un programa muy especial. Creo que nos va a llegar sobre todo a los que tenemos ciertos añitos. Eh, no sé si ustedes recordarán, pero al principio de los 2000 se hicieron muy famosos los cortos de una asociación llamada Preserve Planet que empezaba a aparecer y que empezaba a entrar en nuestras retinas por los anuncios y que se hicieron parte de la idiosincrasia costarricense, parte del diario Vivir de Nosotros, y por eso tuvimos la oportunidad de llamar y de conocer a don Luis Diego Marín, quien es el coordinador regional de Preserve Planet aquí, y quien quisimos llamarlo para primero conocer la historia de la organización, que sabemos que es algo bastante grande y que claramente con Costa Rica tiene muchísimo que ver a la hora de preservar el planeta, sino también para hablar de esta parte de esos anuncios, esos cortos que todos recordamos, ¿verdad? Así que, Luis Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí le quito el don y muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias sobre todo por invitarnos. Realmente será muy placentero de conversar un poco acerca de nuestra organización y sobre todo de los temas en que estamos enfocados en este momento. Claro, claro. No, es un gusto, la verdad. Y como dice Luis, estos anuncios calaron bastante bien en la memoria de todos los que vimos en ese momento Televisión Nacional. Entonces, tal vez para empezar, don Luis Diego, si podemos ver un poco cómo nació la organización, si fue un conjunto de personas que se unieron, ¿verdad?, para intentar cambiar el planeta, y si nació acá o nació en otro lado, ¿verdad? Eso nos gustaría saber. Claro, bueno, nuestra organización nace, digamos, de la alianza de otros asociados, eh, de una organización que se llamaba Preflofas. Después de Preflofas, como que pasamos a formar parte de esta otra nueva agrupación y justo en ese momento estábamos pensando realmente que requeríamos de algo potente para iniciar acciones, ¿verdad? Ya directas, y que no necesariamente pues tenían que ser meramente presenciales, sino que más bien pensamos en audiovisuales. Conocimos la campaña The Power of One, que fue una iniciativa de una coalición que se llama Oficina de Comunicaciones de la Tierra, la Earth Communications Office, y de ahí creamos una alianza estratégica para difundir la campaña en toda Mesoamérica. Esa campaña en particular fue producida en California, en Hollywood, y contó con la ayuda, con la colaboración de artistas de renombre. Algunos de los cortos son narrados por ejemplo, Antonio Banderas, Salma Hayek, etcétera, ¿verdad? Y tiene un mensaje muy claro que nos pareció estupendo realmente para empezar a divulgar, que precisamente se llama la aplicación del poder de uno. La aplicación del poder de uno, para la gente que recuerda el corto, pues aparecían personas que han generado realmente cambios a lo largo de la historia, y que no necesariamente teníamos que tener eh, grandes logros como pudo haber sido Chico Méndez, otros, ¿verdad? Sino que el poder de uno se aplica en nuestra vida cotidiana. Con cosas pequeñas, muy simples, ¿verdad? Que son cambios de hábitos, sobre todo. Y la idea primordial es que eso lo apliquemos millones de personas en todo el mundo. La campaña en sí está dirigida a todos los continentes, está narrada por lo menos en 8 o 9 idiomas, ¿verdad? Y pretende realmente buscar este cambio global, sobre todo recordándole a la gente que el individualismo, digamos, en aspectos ambientales, pues no tiene ningún sentido. Debemos pensar, digamos, a nivel global, eh, para poder entender realmente que somos una sola isla, ¿verdad? Ahí viene lo de la isla hogar y otros cortos más que van desarrollándose por ahí, que te hacen la pregunta, ¿qué pasaría si vivieras en una isla donde no pudieras
salir, digamos, ¿verdad? Una isla en el sentido que tenemos en mente de una isla, pero después dar a entender que esa isla precisamente es esta que tengo aquí atrás en mis espaldas, que de momento es el mismo efecto de una isla, es decir, no podemos salir de aquí. Como estar en el centro del Pacífico, una islita pequeña, si no vienen a rescatarnos no podemos salir nadando, entonces el concepto se las trae, porque nosotros somos muy realistas a la hora de divulgar, sobre todo que estamos creciendo de forma exponencial, que son realidades, digamos, científicas. La organización se basa, digamos, a la hora de desarrollar sus campañas, se basa en información fidedigna, información que tenga fuentes científicas corroboradas, ¿verdad? Porque lamentablemente el Internet y el crecimiento de las redes, etcétera, igualmente ha servido para, lamentablemente, crear desinformación en muchos aspectos, ¿verdad? Y entonces, si las personas realmente no saben o carecen, digamos, del conocimiento de poder detectar información no fidedigna, pues podemos caer en trampas. La realidad es que al crecer de forma exponencial, simple y sencillamente lo comparamos con un reloj en donde cada segundo nacen 4 personas y en ese mismo lapso de tiempo mueren 2. Eso en una población que ya en este momento supera los 8.000 millones de personas, pero el reloj sigue creciendo, es decir, entonces entendemos que lo exponencial, ¿verdad? Para que se comprenda fácilmente, es 2 más 2, 4, más 4, 8, más 8, 16, hasta infinito, ¿verdad? Y entonces ese reloj, digamos, en un sitio con recursos y espacio finitos, pues realmente nos debe poner a pensar. Claro está que con eso no estamos diciendo que ese sea el único problema que tiene el planeta, es decir, quizás la mala distribución de los recursos, eso puede estar generando pues muchísimo, porque igualmente encontramos países que quizás no están creciendo de forma exponencial en sí el país, pero sus habitantes son extremadamente consumistas y entonces de un solo ciudadano de X país puede consumir lo que consumen 100 de otro país en recursos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que la identidad y la nacionalidad no son exactamente el problema, obviamente, sino que es un problema de nuestra especie, que estamos en los últimos 100 años sobre todo acostumbrados a un modelo de desarrollo que es completa y absolutamente insostenible. Es necesario entender que esta, digamos, forma de desarrollarnos antropocentrismo significa, bueno, que somos lo más importante, ¿verdad? Sí, es una mentalidad antropocentrista y todo lo de nosotros hacia abajo, con una mentalidad despectiva, está hecho solo para servirnos. Entonces ahí se pierde ese hilo, ¿verdad? Y no es un problema de nuestra especie, porque en el pasado otras culturas realmente lograron mantenerse un espacio-tiempo largo, por decirlo así, ¿verdad? Sin ocasionar mayores daños a la naturaleza. Claro está, no podemos hablar, digamos, de culturas ancestrales, los mayas, los incas, digamos, en nuestro propio continente, pero bueno, obviamente no tenían el desarrollo tecnológico que tenemos en este instante, y otro factor es que no habían logrado, digamos, alargar tanto su promedio de vida. Todos nosotros, obviamente, hace 200, 300 años seríamos los más ancianos de la tribu. Es decir, el promedio de vida de la humanidad no era sumamente bajo, ¿verdad? Ahora eso ha cambiado, pero igualmente el impacto hacia la naturaleza se está haciendo de forma, digamos, drástica. Cualquier información que usted reciba no es exagerada en ese sentido. Es decir, cuando uno lee que tantas hectáreas de bosque se están destruyendo, que se están extinguiendo tantas especies, en realidad, científicamente, nosotros en este momento estamos en medio de la 6ª gran extinción masiva de especies. Que se tiene conocimiento a lo largo de millones de años. Ha habido más de 5 extinciones masivas por diferentes motivos. Es decir, el mapa global ha cambiado y no necesariamente solo geológicamente, sino hablando de lo que es vida o biodiversidad, ha cambiado drásticamente debido a sobre todo factores externos.
factores climáticos, cataclismos como volcanes que hacen erupción de forma monstruosa y hacen que alteran el clima de todo el planeta. La última extinción realmente fue impactante hace 65 millones de años, cuando un asteroide pega con el planeta, precisamente en la península de Yucatán, cerca de ahí, en el Golfo de México. Ahí aterriza ese gran asteroide, ¿verdad? Y hay muchos factores interesantes, como por ejemplo los cenotes, que todo Yucatán tiene muchos cenotes y aguas subterráneas. Todo eso fue parte del cataclismo, ¿verdad? En ese instante que alcanzó temperaturas inimaginables. Pueden imaginarse ustedes estar a la parte donde cayó el asteroide, ¿verdad? Y después, con el paso de los años, millones de años, ahora son reservorios de agua y ahora es un paraíso y ya todo cambió. Esa ha sido la dinámica del planeta desde que existe, ¿verdad? Ese momento puso fin a la era de los dinosaurios. El clima se hizo insoportable, eran animales muy grandes, y de ahí precisamente pequeños roedores que andaban por ahí fueron los que tuvieron el mundo a sus pies, como quien dice. Y de ahí sigue una larga historia evolutiva hasta que aparecemos nosotros, ¿verdad? Después de un linaje enorme, ¿verdad? Es necesario entender que somos el resultado de un proceso evolutivo, es decir, las ideas que nos han metido en la mente de que somos gloriosos, hijos de dioses y cosas de ese tipo, realmente han calado mucho en la mente de las personas y ha generado lo que estamos viviendo en este instante, porque no estamos prediciendo nada, sino que estamos viendo realidades, ¿verdad? De haber sido capaces en menos de 50, de máximo 100 años, de haber alterado el clima de todo un planeta, ¿verdad? Que en un principio, pues siempre muchas personas que acuden a la negación de realidades dicen que no, que eso ha sido toda la vida normal, que toda la vida ha habido huracanes, que toda la vida ha habido lluvia, etcétera, ¿verdad? Pero que ahora está descontrolado, por decirlo así. No sabemos qué puede pasar. Es decir, el 90 y tanto % de los científicos del mundo dan el cambio climático como una realidad y por causas humanas, ¿verdad? Pero tampoco se puede tener una certeza de qué es lo que va a suceder. O sea, realmente tampoco vamos a pensar, tenemos que ser muy realistas de que estamos muy poco rato aquí como personas, ¿no? Es decir, un promedio corto y los lapsos, digamos, de este tipo de situaciones atmosféricas, geológicas, meteorológicas, pues pueden ser muy largos. Pero si estamos cerca, digamos, y eso es algo que todos estamos presintiendo, como de un punto de quiebre, es decir, como que algo va a suceder, ¿verdad? Realmente. Y de ahí en adelante es donde nosotros, ya para terminar la fase esta, estamos en la época en que es necesario utilizar lo que hemos denominado la inteligencia colectiva. Si todos no, primero que nada, eso hay que aclararlo, es que es otro problema que muchas personas no logran entender, es que nosotros estamos en un privilegiado segmento de la sociedad humana. Es decir, la mayoría de personas en el planeta ni siquiera tiene acceso a la electricidad. Si hablamos de números, ¿verdad? No, el agua potable, pues tampoco, mucho menos tener la posibilidad de tener una computadora o un celular. Un celular sí, es un poco más lo que un celular es un artefacto que realmente se puede decir que al que tiene acceso una buena parte de la humanidad. Pero de ahí en adelante es muy diferente, digamos, a la zona de confort en donde vivimos. Entonces debemos entender claramente que la situación ambiental está generando que cada vez exista más pobreza y más desigualdad, incluso en países que otrora tenían pues una estabilidad social bastante fuerte. En el caso de Estados Unidos, ya encontramos altos niveles de pobreza, incluso en países como los Estados Unidos, de personas que viven en tiendas de campaña, en campers o en sus propios vehículos, ¿verdad? Y ni hablar de lo que se está generando por cuestiones políticas y cuestiones ambientales, que son los refugiados. Es decir, nosotros, por ejemplo, acá en Costa Rica, un tiempo en que se empezaron a ver muchos refugiados de Venezuela, y fueron noticia por un momento. Bueno, estas personas van en busca de ese supuesto sueño americano, atravesando toda Centroamérica, todo México. Probablemente por un tiempo aquí no va a haber una presencia muy grande de refugiados, porque en nuestro país es muy caro, es muy costoso y el costo de la vida es muy alto en este país para ellos. Entonces todos van a seguir tratando de ir a buscar su sueño americano. Pero bueno,
Yo siento que hay muchas alternativas y muchas soluciones ante esos problemas, pero no se pueden como concretar ideas claras, sobre todo porque en los países latinoamericanos existe muchísima corrupción y sobre todo en las esferas políticas, que eso después lo podemos enfocar. Mm. ¿Y en qué año nace la organización? Vamos a ver, aproximadamente creo que era como el año 2000, Ujú. 2001, algo así, no recuerdo bien. Y Sí. nace plenamente acá, Sí, correcto, pero al unísono, con ese realmente, nombre, con ese nombre Research sí. Planet, sí. Uh-huh. Y al Ujú. unísono empezamos también a trabajar, bueno, en ese momento que se podía, en Nicaragua y actualmente estamos trabajando con mucha intensidad en Guatemala y también en México tenemos algunos proyectos. Sí, ¿y cómo se veía en ese momento, tal vez la situación del planeta, ¿verdad? Hace 20, 23, 24 años. Ahora, vos que has estado más de lleno en esto. Claro, bueno, en ese momento, obviamente, buscando ahí en archivos, más bien un poco antes, al final de la década de los 90, el huracán César impactó a nuestro país, no directamente, pero sí de forma, digamos, indirecta, generando un caos en lugares como la zona de Los Santos. Hubo fallecidos, hubo derrumbes, o sea, fue un desastre, ¿verdad? De los más fuertes que ha tenido el país en relación a huracanes. Y en ese instante recuerdo claramente que dimos declaraciones a la prensa de que el calentamiento global iba a seguir generando el incremento de catástrofes como esa. En ese momento, hablar de cambio climático era algo casi nadie sabía, ni tenía idea de lo que era, y realmente ya muchas personas, de hecho, científicos desde los años 70 estaban hablando de esto, pero en ese tiempo ni siquiera nadie se le hacía caso, ¿verdad? Pero ya con el tiempo la gente empezó a ver las catástrofes realmente que se estaban dando en muchos países, sobre todo en zonas pobladas, cuando llegan los tifones allá al área de Asia, igualmente todas las catástrofes que se han generado en relación a los incendios. Recordarán no hace tanto los incendios esos en Australia, ¿verdad? Se convirtieron todo el continente casi en un infierno. Los grandes incendios también en el noroeste de los Estados Unidos. Incendios por todo lado, ¿verdad? Es una clara muestra de este desequilibrio y lo que conlleva, digamos, para que la gente empezara a comprender un poco lo del tema, que hasta la fecha sigue siendo como andar en una lanchita, en un mar tormentoso, y que de vez en cuando puede llegar una ola grande y nos golpea, ¿verdad? Esto es el cambio climático en diferentes aspectos. Es decir, ahora podemos entender que esta falta, este déficit de agua es una consecuencia de eso, ¿verdad? Fenómenos como el niño, la niña siempre han existido, pero no con tanta intensidad. Se está prediciendo que probablemente en este invierno, pues no vaya a ser un invierno muy fuerte, pero cuando llueva va a ser así extremadamente. Y de ahí viene otro hito histórico muy interesante que tuvo nuestra organización en los inicios, que fue la visita a Costa Rica de Al Gore, un gran activista en relación a esta temática del cambio climático, ¿verdad? Fuimos invitados a esa conferencia magistral y realmente pues quedamos asombrados de la información que traía este señor en relación a los desequilibrios que podía llover, digamos, durante media hora con una intensidad que antes esa misma cantidad de agua se repartía en 4 o 5 horas, ¿verdad? En un solo sitio, ¿verdad? Entonces esos pequeños desequilibrios se empezaban a ver en lugares como Brasil, como Venezuela, etcétera, ¿verdad? Y de esa forma, pues obviamente fue de gran influencia esa conferencia para todos nosotros, en el sentido de que sí existe una seria, como quien dice, cierto boicot sobre el tema, sobre todo que y ha sido impulsado por las empresas petroleras. Es decir, las empresas petroleras han tratado de minimizar la problemática del cambio climático. Ha habido grandes escándalos, ¿verdad? En donde se habla de científicos que han sido sobornados, etcétera, ¿verdad? Pero que ahora realmente es algo, digamos, absurdo negarlo porque ya lo estamos sintiendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene la gran preocupación de cambios de hábitos.
hay mucho de qué hablar en relación a la cuestión de las energías, ¿verdad? Y de la mala influencia realmente que han tenido las empresas petroleras, y no solo por la cuestión de los motores de combustión interna, sino también por el plástico, ¿verdad? Que ellos son los que se han encargado, tienen muchísimo dinero, ¿verdad? Y se han encargado de boicotear a más no poder cualquier iniciativa para reducir el uso de plástico desechable, por ejemplo, o bien para una transición que ahora se está dando hacia los vehículos eléctricos, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes de que los vehículos eléctricos van a requerir de minerales básicos, ¿verdad? Como el litio, el cadmio, etcétera, ¿verdad? Que están en minas, ¿verdad? Y que existen muchos millones de vehículos en el planeta y que realmente tal vez de momento va a ser una transición interesante, apagar esos motores de combustión, pero que si se llegan a sustituir todos los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, vamos a abrir otra llave con otros problemas nuevos. Y de ahí es donde vienen las ideas geniales, porque tenemos que estar conscientes siempre y apoyar a la ciencia, pero la ciencia que es favorable. Lo que está rompiendo ahora todas las expectativas es el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde. Y ahí es donde realmente a nosotros nos parece lamentable, y esa es la palabra que vamos a utilizar, por no utilizar palabras más fuertes, que por ejemplo el gobierno de Costa Rica, en su figura del presidente Rodrigo Chávez Robles, insista vehementemente en explotar petróleo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? No puede haber otra cosa más que corrupción detrás de todo esto, porque resulta que al lado de las palabras de Chávez, que obviamente tienen mayor influencia, están, digamos, investigaciones de Ad Astra, la empresa que dirige el ex astronauta costarricense Franklin Chandías, que está desarrollando de manera, digamos, magistral esta tecnología del hidrógeno verde. Y no solo, digamos, en teoría, sino en práctica. Ya ellos tienen algunos vehículos funcionando, algunos autobuses. Obviamente, como toda cosa nueva, aún es más costoso un autobús con esta tecnología. De cómo era costoso el primer reproductor de discos compacto, que ya ni existe, en su momento costaba más de $25,000, ¿verdad? Y ya después bajaron a tal precio que se conseguían así en las esquinas casi. Pues sucede lo mismo con esto del hidrógeno verde. Nosotros pensamos que si estuviéramos realmente bajo una administración responsable, tanto en el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, le apostarían a ese tipo de tecnologías, porque nuestro país tiene la peculiaridad de poder impulsar el hidrógeno verde, porque el hidrógeno gris también existe, pero para producirlo tienen que utilizar combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces es una contrariedad. El caso nuestro es diferente porque al tener, digamos, la posibilidad de gran acceso a la energía solar durante horario ya definido, por decirlo así, es decir, no estamos en otra latitud en donde una época del año el sol va a estar menos rato, etcétera. Son factores que a muchos países les complica esta tecnología, pero a nosotros no. De tal forma que, primeramente, como dice el doctor Chan, podríamos transformar la flota de autobuses, la flota de transporte, ¿verdad? ¿Y por qué les digo que esto se las trae? Porque pueden investigar en este momento cuáles son las políticas, por ejemplo, de Toyota, que es una de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, que drásticamente cambiaron de idea, de sacar todos sus modelos de vehículos eléctricos, que en algún momento lo dijeron, hace no escasos 2 años, todos, absolutamente todos, y a cambiar ahora completamente y apostarle al hidrógeno verde. Ya ellos están analizando realmente el problema que sería que, por ejemplo, una fábrica como esa gigantesca genere millones de vehículos todos de baterías, ¿verdad? Para poder buscar estas baterías, ¿de dónde las vamos a obtener? Entonces, la tecnología, pues se tenía la esperanza de que y todavía obviamente, de que cada vez iban a lograr sacarle el máximo provecho a estas baterías, de manera que una batería dure varios días, por decirlo así, pero lamentablemente, si Toyota está pensando eso, es sentido común que lo más prudente, y sobre todo para nosotros, porque nosotros tendríamos que seguir siendo dependientes, aunque sean carros eléctricos, de las baterías de los vehículos importados de otro lado, etcétera. Pero igualmente, al pasar a la tecnología del hidrógeno verde, que de momento es una transición, podríamos realmente
ponernos una flor en el ojal como país, por decirlo así. Sí, claro. Y ahorita que hablaste un poco del gobierno y la asamblea y demás, ¿qué incidencia ha tenido la organización en las políticas públicas? ¿Ha tenido algunos logros? Sí, claro. De hecho, nosotros fuimos, digamos, uno de los principales impulsores de la modificación de la ley de vida silvestre para prohibir la cacería deportiva. Esa fue una acción, digamos, de años, es decir, de estar luchando, por decirlo así, con aspectos que eran desagradables, que ante toda la opinión pública nosotros nos llamaban y nos decían que están haciendo esas personas ahí en el Cerro de la Muerte vestidas con trajes militares, disparándoles a las palomas. Es decir, era completamente contrario a la imagen que estamos dando de país, ¿verdad? Sí, en esa oportunidad transportamos, coordinamos la presencia de vecinos de Machogaf, incluyendo niños de la escuela, etcétera, que fueron a decirle a los diputados que por favor prohibieran la cacería, que ellos no querían todos los niños fueron ahí con fotos, ¿por qué me matan? Hay unas palomas, etcétera, no he hecho nada. Y de ahí en adelante empezamos a ver que realmente existía un porcentaje enorme de personas que no estaban de acuerdo con esa práctica. Justo ahí nace la ley, no me acuerdo el número, 4127 creo que era, de consulta popular. Esa ley famosa a la que ahora quiere acudir el señor presidente, a la que se acudió en su momento para votar sí o no el TLC, pues tiene también su matiz, su otro, digamos, forma de aplicarse, que es mediante la recolección del 5% del padrón electoral, pero no para decidirlo directamente, como se hizo con el TLC, mediante una urna, una votación, sino de llevar un proyecto a la Asamblea Legislativa. El proyecto lo llevamos a la Asamblea Legislativa, pero en ese momento, porque diputados corruptos toda la vida ha habido, en ese momento trataron de boicotearnos la ley. Entonces no tuvimos otra opción que acudir a esta consulta popular, porque esta consulta, una vez que llega a la Asamblea, la ley dice que tienen que poner en primer lugar la cuestión que el soberano, por decirlo así, quiere pedir. Entonces de ahí ya se discutió y pasó los años y nos trajimos abajo la cacería y de paso también los circos con animales, ¿verdad? Que ese fue un gran éxito en el sentido de que igualmente la gota que derramó el vaso fue un circo que se trajo unos osos polares, se colocaron ahí por la sabana, por ese lado, ¿verdad? Y imagínense ustedes osos polares en el trópico y ahí les tiran unos cubos de hielo, era catastrófico y realmente estos circos lo que hacían era material de desecho, esos animales no atravesaban toda Centroamérica, morían antes probablemente. Y bueno, todo eso lo logramos gracias igualmente a la modificación de esa ley. Después, claramente estamos muy interesados en incidir en aspectos políticos que relacionados con el medio ambiente, pero que lamentablemente cada vez podríamos decir, este gobierno en particular ha sido un desastre en materia ambiental, ¿verdad? Y el caso de la Asamblea Legislativa, hay algunos diputados que sí, pues sí tienen obviamente una conciencia clara de esta situación que estamos enfrentando, pero otra gran cantidad no, y realmente no entendemos cuál es, digamos, la finalidad de tanta destrucción. O sea, porque casi todos estos temas son fáciles de discernir. Si hablamos, digamos, bueno, acabamos de hablar de la cuestión energética, ahora también podemos hablar de otra gran industria, de la cual depende gran parte de la economía nacional, ¿verdad? Y me refiero a la industria del turismo, ¿verdad? Pero lamentablemente se trata de confundir a las personas en el sentido de que están dando a entender que las grandes empresas hoteleras le van a traer mucho beneficio al país. Un tipo de turismo masivo es el que quieren implementar en este país. Turismo masivo me refiero a más o menos tal vez el tipo de infraestructura como la que ya se está desarrollando en Guanacaste, pero en prácticamente todo el país. Entonces de ahí partimos de algo muy claro. Una cuestión también de dimensiones, porque es que muchas personas, algunas personas quizás no tienen muy claro que somos un país muy pequeño y eso tiene un factor también psicológico porque somos un país muy montañoso y entonces el país parece grande por las montañas. Si Costa Rica fuera plano, imagínense ustedes cuánto se duraría pasar de un lado a otro, ¿verdad?
¿Qué quiero decir con esto? Que aquí solamente vamos a cometer errores una vez. Me explico. Es decir, si ustedes hablan de un país como Brasil, por ejemplo, Brasil es un país enorme, que tal vez quiere desarrollar un tipo de modelo de desarrollo de la industria del turismo masivo, y en el momento de que se están dando cuenta de los errores que se están cometiendo, sí, fue un error, pero ¿cuántas playas nos quedan? Imagínense ustedes la cantidad de playas que tiene un país como Brasil, ¿verdad? Entonces ya en otra oportunidad pueden ya empezar a hacer las cosas de otra forma y ya entender. Nosotros no. Nosotros los últimos 2 destinos que quedan, digamos, por salvar, por decirlo así, utilizo esa palabra, son la costa caribeña, la costa del Caribe, y la península de Osa. Nosotros las estamos denominando las últimas fronteras. ¿Por qué? Porque hasta el momento en estos lugares se ha desarrollado un turismo de bajo impacto. Igualmente un turismo participativo de las comunidades, ¿verdad? Para poner un ejemplo claro de una producción que tenemos en mente ahí todavía en el freezer, todavía se está procesando la idea, para mostrarle a la gente. Imagínense ustedes un gráfico de un avión aterrizando con unos turistas, una caricatura, puede ser una cuestión así animada, que llegan al aeropuerto y en el lado derecho de la pantalla se empieza a llenar como un número de dinero, de todo lo que van comprando, el carro que alquilaron, o la microbús, o el tour, o lo que vayan comprando, ¿verdad? El souvenir, la noche, el primer hospedaje, digamos que vayan para la península de Osa, por decirles algo, ¿verdad? Entonces se quedan a dormir en Pérez Celedón, por decirlo así. ¡Chin! Ahí otra vez se llena el reloj, siguen caminando, fueron a almorzar a algún lugar, o sea, fueron dejando dinero, por decirlo así, en toda esa ruta hasta llegar a la península de Osa. De ahí es donde eventualmente ese tipo de turismo, si usted lo compara con esa misma animación, pero que en lugar de hacer este tour, se fueron a un hotel todo incluido, llegaron a recogerlos con una microbús de ese hotel, los llevaron al hotel todo incluido y estuvieron en el hotel todo incluido varios días encerrados. La ganancia que está teniendo la mayoría de personas que trabajan en la industria del turismo es mínima. O sea, todo está quedando en manos de una corporación casi. Claro, está generando empleos, no vamos a decir que no, hay saloneros, hay chef, servicio de limpieza. No se refleja, digamos, ese tipo de desarrollo de megaproyectos turísticos no se reflejan en la estabilidad social económica de una provincia. Entendemos hasta la fecha, según los datos del Estado de la Nación, que Limón sigue siendo la provincia, digamos, con más desigualdad, la provincia más pobre, por decirlo así, pero Guanacaste sigue ocupando un tremendo segundo lugar. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si usted va a Guanacaste en este momento, pasa enfrente del aeropuerto Daniel Oduber y va a encontrar Learjets, aviones ejecutivos estacionados, un tráfico aéreo bastante intenso. Uno dice, pucha, pero ¿cómo es posible que en Guanacaste no debería existir una sola persona pobre con tanta riqueza? No, es que esa riqueza está quedando en manos de muy pocas personas. Y ahí traemos otro tema a colación, que igualmente el país, muchos extranjeros se están haciendo residentes del país y están creando, digamos, como una desigualdad muy notoria en esas comunidades, porque todo es muy caro, de tal forma que las personas locales que vivían ahí, se les hace más caro vivir ahí que en San José, por ejemplo, o en otro sitio, ¿verdad? Entonces, una serie de problemas, ¿verdad?, que nosotros podríamos realmente evitar si se planificara de manera más justa este desarrollo que están tratando de imponernos casi a la fuerza, porque ya vieron ustedes, deben estar muy al tanto de lo que sucedió en Gandoca Manzanillo, y el presidente de la República desahuciando a los monos del bosque, algo así se dejó decir en una conferencia de prensa. Y de ahí, claro, entendemos claramente cuál es la visión que tiene este gobierno desde el principio, porque el ministro de Turismo hace poco menos de un año anunció que hay planes de construir un aeropuerto en la zona sur del país, un aeropuerto internacional. Y entonces ahí vemos como como un rompecabezas se van aclarando las piezas, porque hay un único factor que impide en este instante que se desarrolle la península de Osa, se desarrolla entre comillas como por ejemplo Guanacaste, y es la distancia. Es decir, para ir a la península de Osa se requieren por lo menos 7, 8 horas, ¿verdad?, de manejar por un caminos sinuosos, pasar el Cerro de la Muerte. O sea, y al turista masivo
no le gustan ese tipo de aventuras. El turista masivo quiere que aterrice un jet que lo trajo de su país directamente y en menos de media hora estar sentado en una piscina con un cóctel, para estar 3, 4 días ahí y después ya regresar a su ritmo. Ese tipo de turista, digamos, yo diría que no es tan conveniente para este país como el turista que realmente se interesa por la parte ambiental, por la parte cultural, el turista inteligente, hay muchas maneras de denominarlo, ¿verdad? Que eventualmente está dispuesto a pagar realmente lo que valga un servicio. O sea, no estamos hablando de que es un turista de poder adquisitivo bajo que realmente no va a dejar casi nada al país, sino que si a él le dicen que está en un hotel realmente sostenible y que le están cobrando $1,000 la noche, él lo va a pagar, que es el otro turista que tal vez paga también otros $1,000, pero por una suite de una cadena de hotel, de hoteles de estas que conllevan los problemas que hablé al principio. Es decir, podemos especializarnos en un tipo de turismo y poder generarle ingresos al país mucho más altos de los que estamos generando ahora, solo por el factor turismo. A mí me gustaría tocar un temilla, y es cómo recibieron ustedes como organización la noticia del cierre del zoológico Simón Bolívar y del lugar este de Santana. ¿Cómo lo recibieron? Si ustedes tuvieron algo que ver. Y tal vez también si nos puedes, desde tu conocimiento, tal vez explicar la diferencia que hay entre tal vez un zoológico, como nos explicabas el tema de los animales de circo, ¿verdad? Que se están usando mal, y lo que son, pues, por ejemplo, los centros de rescate o lugares que aquí sabemos que en Costa Rica hay, ¿verdad? Y sí, ¿cómo recibieron la noticia? Claro, bueno, que dicha que lo recordás. De hecho, esa fue una de las campañas que igualmente, en la que igualmente nos vimos involucrados desde hace mucho tiempo también. Por eso es que eventualmente van a encontrar en nuestra página que efectuamos una actividad cultural ahí de celebración por el cierre del Simón Bolívar, y van a encontrar más en nuestro canal de YouTube una grabación que hicimos un mes antes del cierre, en donde estábamos desde la Jaula de León dando declaraciones, la antigua Jaula de León, dando declaraciones de la necesidad de hacer, primero que nada, esa transferencia de animales de forma ordenada y de forma, digamos, muy juiciosa, ¿verdad? Y también buscar el destino del lugar, ¿verdad? Es decir, las recomendaciones que siempre damos y seguimos dando hasta la fecha es convertirlo en un jardín botánico, porque el lugar tiene una flora bastante exuberante. Podemos encontrar ahí muestras del otrora bosque húmedo premontano, que era el que predominaba en San José. Ahora todo está cubierto de concreto, casi todo, ¿verdad? Pero es un pedacito ahí que queda de ese tipo de bosque que ya prácticamente no existe en el Valle Central, y que podemos realmente también impulsar el uso de las zonas que tiene para ferias itinerantes. Es decir, hay mucho que se puede hacer con ese sitio y no necesariamente dejarlo ahí cerrado para que bueno, ambientalmente pues tener una recuperación, no voy a decir que no, pero que igualmente existe el riesgo de que pueda ser invadido por personas traficantes, qué sé yo, tantos. Pero en realidad la historia trae su colación, es decir, el lugar nunca, y de hecho podríamos decirlo así públicamente, un programa como esta ha sido casi la única medida certera que ha tenido este ministro de Ambiente, Franz Tatten-Capra, haber tenido la buena iniciativa de finiquitar ese contrato, porque lamentablemente durante el paso de todos estos años, la Fundaso, que es la fundación que estaba administrándolo, se hizo todo tipo de chiquiñuelas con los gobernantes de turno para continuar ahí, ¿verdad? Con muchos aspectos negativos, sobre todo, bueno, que era el estado en que se encontraban esos animales. Ahora vamos a entrar un poco a la materia de dónde están ahora y qué es lo que se pretende hacer y cuál es el problema a nivel nacional de este tipo de lugares. Pero aparte de la mala imagen del sufrimiento de los animales, también teníamos en cuenta la mala imagen que estaba generando en el sitio al país. Muchos periodistas a lo largo de casi 25 años o algo así, hicieron reportajes y le preguntaban a los turistas qué les parecía, y entonces la mayoría de turistas decían feo, maloliente, nunca había visto un lugar. ¿Por qué? Porque los países desarrollados en este momento, la mayoría,
pues el concepto de zoológico es otra cosa. Es decir, ya no es el zoológico antiguo de barrotes por todo lado o jaulas, ¿verdad? Eso es del siglo antepasado, véanlo así. Y nosotros, el Simón Bolívar, no había manera casi de poder transformarlo por cuestión de espacio en un zoológico, digamos, que tuviera las características en donde los animales no tienen contacto con los animales, con las personas, etcétera. Bueno, el asunto es que de ahí en adelante, la búsqueda, digamos, de la solución al Bolívar, pues simple y sencillamente la única opción que tenía el gobierno era esta fundación del SUAVE, que nos consta realmente, porque nosotros no vamos a apoyar a una organización que no cumpla, digamos, expectativas reales, ¿verdad? El SUAVE realmente hace un trabajo profesional. Ellos, y de hecho, bueno, así lo han manifestado ahora con la prensa. Es cierto que algunos animales fallecieron, eso es real, pero también es cierto que ninguno de esos animales tenía expediente. Eso es una muestra. Imagínense ustedes un zoológico en donde los animales no tengan un expediente. Eso es algo inimaginable, ¿verdad? No sabemos qué pasó, si se lo comieron las ratas, ¿no? La cosa es que no hay. Y entonces ellos tuvieron la buena idea de hacerles pruebas de sangre a todos los animales antes de llevarlos para detectar eventuales problemas. Y obviamente esos estudios pues, llevarán su tiempo, pero eso va a mostrar realmente que estos animales estaban bajo un estrés y bajo un descuido total, ¿verdad? Ahora lo que se pretende es utópico pensar que la mayoría de esos animales se puedan reintegrar. Son animales que ya están condenados a estar en una jaula, pero en el SUAVE ese hábitat es muchísimo más amplio, ¿verdad? Las áreas donde están, y así lo han demostrado con algunos animales, por ejemplo, jaguares, que han sido decomisados, que no pueden ser reintegrados al medio, etcétera. Entonces, eso con respecto al SUAVE. Existen muchos lugares en el país todavía que están, como quien dice, disfrazados con la mampara de centro de reintegración o centro de rescate, pero que en realidad no son otra cosa que un zoológico, digamos, camuflado. Eh, Otra organización que ha trabajado intensamente con nosotros es ABA, la Asociación de Bienestar Animal, que hizo un trabajo extraordinario hace como un año de meter una cámara, como quien dice, clandestina, una GoPro, haciéndose pasar por turistas a muchos de estos sitios, y en donde vimos unas prácticas completas y absolutamente ilegales. Es decir, un centro de rescate no puede tener los animales abiertos al público. Vimos tomas de gente meciendo un perezoso, turistas dándole besos a tucanes en el piso, en el pico. Es decir, ese tipo de cosas son completamente ilegales, ¿verdad? En este tipo de lugares no puede haber ningún tipo de contacto entre los animales silvestres y las personas. Y sin embargo, bueno, estamos siempre en la campaña dispuestos a que estos lugares se regulen, y ya dejen de estar mostrando animales al público. Recordaremos una insensatez de un diputado hace un tiempo que habló de impulsar la reproducción de animales silvestres para comercio. Fue una insensatez que en cuestión fue Eli Feinstein, en cuestión de días el proyecto el mismo salió a disculparse, ¿verdad? Porque él no había entrado en razón realmente de que eso lo que iba a generar era un tráfico tremendo. La reproducción en cautiverio de animales silvestres es algo extremadamente complicado y costoso. Es decir, la gente se imagina que poner un subcriadero de daltas o de jaguares o algo así es como poner un subcriadero de gatos o algo así, no. Es decir, el proceso es sumamente costoso y sí se hace, sí existe técnica, existe ciencia para hacerlo, pero esto lo que iba a generar es que un montón de personas iban a empezar a traficar animales silvestres con licencias supuestas de centros de rescate, ¿verdad? Porque recordemos que la venta global de vida silvestre continúa ocupando el tercer lugar a nivel global, por encima de otras problemáticas como es también la trata de esclavos, de personas. Solamente lo supera de momento, bueno, el tráfico de armas en primerísimo lugar, y en segundo lugar el tráfico de drogas. El tercer lugar lo sigue generando el tráfico de vida silvestre. Y esto no solamente es como mascotas, digamos, vender un tucán en una tienda de mascotas en Ámsterdam, por decirlo así, sino también los productos de animales, ¿verdad?
dígale que para medicinas tradicionales, los cuernos de los rinocerontes, por ejemplo, están llevando al rinoceronte y algunas especies del rinoceronte ya están extintas por absurdos de cuestiones ancestrales, de impotencia, etcétera. Bueno, otro problema enorme es el marfil de los elefantes, ¿verdad? Entendemos que en nuestros países lo que más se trafica son animales para utilizarse como mascotas. Parte de la experiencia de nuestra organización es haber decomisado o detenido un tráfico de una gran cantidad de animales de Nicaragua a Europa, pero haciendo escala en nuestro país, de tal forma que detectamos realmente que eran animales obtenidos del bosque. Es muy fácil, sobre todo cuando son aves, porque su comportamiento es completamente... es decir, en el momento que entramos a las bodegas del avión a ver ¿cómo se llama? Las aves, ya un montón estaban muertas. Y les faltaba el viaje de 8 o 9 horas a Europa, ¿verdad? Es decir, ellos manejan un número mínimo de animales, muchos van a morir, pero ese 10% o 15% que sobrevivió es el que va a hacer generar un montón de dinero en una tienda de mascotas. Existe un convenio CITES que regula este tipo de comercio, es decir, no es ilegal transportar un animal, pero cuando es un país corrupto, como el caso de Nicaragua, obviamente las licencias CITES son falsas. Entonces ponen un sello ahí que sí, son de su criadero, punto, y en Europa el que lo recibe, ok, el de la línea aérea lo ve, ok, todo está bien, pero era un acto ilegal. Entonces en esa oportunidad era KLM, la línea holandesa, ¿verdad? Que Holanda es un país que ha invertido mucho en cuestiones de ambiente, ellos tienen una política de colaboración muy grande. Entonces nosotros le dijimos a KLM que si ustedes no seguían transportando esos animales, íbamos a empezar una campaña de boicot junto con organizaciones europeas que son bastante fuertes para eso. Entonces KLM hizo números y automáticamente desactivó, no volvieron a jalar un solo animal, solo del riesgo de que iba a hacer en ver un montón de gente en Europa diciendo no viajen por esa línea que trafica animales. Entonces iban a perder millones de euros. Entonces son parte, digamos, de las acciones que han caracterizado la organización, porque nosotros siempre acudimos a ese tipo de acciones si es necesario, es que lo denominamos la acción directa pacifista. Siempre, digamos, eso puede incluir boicot o puede incluir también divulgación masiva, ¿verdad? Como lo estamos diciendo ahora públicamente en relación a este desastre que están haciendo en el Caribe costarricense, ¿verdad? Yo a ustedes los invito, después ahora fuera del micrófono les puedo dar los contactos para que entrevisten a 1 o 2 personas de la zona, ¿verdad? Que les digan claramente qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero vean, es una historia de horror lo que está pasando ahí. Es decir, es un acto de corrupción tan grande y que tiene tantos tentáculos, ¿verdad? Y tantas personas implicadas, porque estamos hablando que esa costa para muchas personas vale su peso en oro. Eso es lo que están detectando, ¿verdad? Para los que conocemos el Caribe, saben de lo que me estoy refiriendo, de lugares, digamos, exóticos, con gran biodiversidad, gran belleza, que son, digamos, las delicias de muchas de estas empresas para poder buscar ese tipo de desarrollo que no le conviene en absoluto a la comunidad. Y por ese motivo estamos uniendo fuerzas con la gente local para tratar de, primero, que se cumpla la ley, porque estamos ante un acto ilegal que fue otorgar un plan de manejo en una reserva forestal que el gobierno debió hace mucho tiempo haber segregado y por razones extrañas nunca lo hicieron, y en base a eso, por ahí imaginarse la clase de enredo que se está haciendo, ¿verdad? El mejor ejemplo que podemos poner, y las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es ver nada más el tamaño de esas tucas que se han visto en redes sociales, sobre todo, que ahora es parte, digamos, de la inteligencia colectiva que estamos aplicando, que las personas realmente denuncien ese tipo de cosas, porque ahora cada uno de nosotros tiene en nuestras manos el poder realmente para divulgar información. Es decir, nosotros siempre le decimos a la gente, cuando vea cualquier acto que usted considera que es ilegal o que está haciendo, que va en detrimento de la naturaleza, simplemente saque su dispositivo electrónico, enciéndalo, ojalá en esta forma, para poder lograr la mayor amplitud de la pantalla, y filme. Muchas veces cuando se trata de actos así ilegales, nosotros incluso aconsejamos a la gente que lo filmen en vivo
también, porque es que una grabación en vivo tiene muchísimo mayor, digamos, apoyo, mayor credibilidad que un video. Es decir, porque un video, yo puedo subir un video de un camión sacando madera, pero imagínense ustedes la cantidad de tomas que puedo conseguir en cualquier parte del mundo. O sea, hay que realmente identificar que es el tal lugar que está pasando eso, ¿verdad? Aunque lo digamos así hablado en la locución cuando estamos filmando. Estoy en Gandoca Manzanillo y estoy viendo aquí que están cortando un árbol. O estoy viendo, bueno, como ya ustedes han visto, que se han hecho virales, una empresa que fue famoso, que fueron a botar un montón de basura a un lugar y lo filmaron, y los dueños de la empresa hicieron a los operarios juntar hasta el último pedazo de basura. Ese tipo de cosas son muy útiles, ¿verdad? Y ahora contamos también con la colaboración de muchos medios que realmente están divulgando estas denuncias que hacen las personas, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez sí, hablamos un poco de la parte educativa, ¿verdad? De la organización, lo que fueron estos anuncios, ¿verdad? Que por ahí los 2000 vos me corregiste y yo me acuerdo de los mucho. Ya no veo tanta televisión nacional, entonces no sé qué tanta incidencia tienen como tenían, ¿verdad? Hace 15, 20 años. Eh, si nos puedes hablar un poco de eso y también cuáles llegaron a producirse acá, porque ahora vos me dijiste que ustedes adoptaron una campaña que era el poder de uno, pero recordamos también había unos anuncios ahí que era el que por qué estamos aquí, el de Tarzán, el tercer planeta desde el Sol y entre otros. Todos esos uno se acuerda porque salían a cada rato, entonces era una campaña bastante fuerte y todavía sigue así de fuerte o ha ido disminuyéndose. Bueno, esa campaña, sí, a nivel nacional en los canales ya ha ido disminuyéndose un poco, pero igualmente a lo largo de estos últimos años también hemos producido material, sobre todo relacionado con la campaña No Seas Plástico. Se generó un corto muy interesante que era como un cuento, que había una vez un material llamado, y ahí va desarrollándose la idea. Igualmente, se estuvieron produciendo algunos cortos relacionados con la campaña de no tenencia de vida silvestre, que es una, digamos, ahora que hablas de la parte educativa, nosotros realmente lo que queríamos en su momento era, como quien dice, cambiar una mala tradición o una mala costumbre que era la de tener animales silvestres como mascotas. Hace escasos 15 años, 20 años, por decirlo así, antes del 2000 para atrás, era lo más cotidiano que en todas las casas por lo menos había un perico, en la mayoría de los casos, ¿sabes? Pero también en algunos casos era común que alguien tuviera un mapache, un pisote o algún mono, un primate, ¿verdad? Y realmente, bueno, aunque era desde sus inicios, hace mucho tiempo, es ilegal, ¿verdad? Tener animales silvestres, pero la ley no se estaba aplicando, ¿verdad? Entonces nosotros en ese momento teníamos un programa de rescate, de reintroducción. Ese a lo largo de 30 años siempre lo hemos trabajado mucho precisamente con el SUAVE también, porque ellos tienen, digamos, una expertise muy justificada para el manejo de vida silvestre. Y luego recomendamos a las personas que en lugar de animales silvestres, que el día que se le muriera, porque estamos en razón de que en ese momento la UNA, creo, la Universidad Nacional había hecho un sondeo y era una cantidad gigantesca de animales silvestres que habían en las casas, ¿verdad? De acuerdo a estudios y encuestas que se habían hecho. Entonces nosotros pensamos que aunque lográramos realmente ir a decomisar cada uno de esos animales, lo cual era muy complejo, la reintroducción era un asunto muy, muy complicado. Es decir, entonces pensamos, no, esto va a ser una campaña que se va a manejar a un mediano plazo. Sobre todo, dando mucha, digamos, información en relación a por qué no debemos tener animales silvestres. Al final, creo que se ha tenido bastante éxito, no vamos a decir que a cero, ¿verdad? Porque habrá gente que por ahí todavía sigue teniendo sus animales, habrá personas que los trafican todavía, ¿verdad? Pero ahora realmente traficar un animal es algo así, de tan complejo así o tan oculto como trafican la droga. Tienen que hacerlo de manera muy clandestina, por debajo, porque realmente difícilmente usted va a ver a alguien que anda vendiendo ahí un perico en media calle, ahí en la avenida central.
Entonces, la idea sobre todo era adoptar la costumbre de tener animales domésticos, principalmente, bueno, perros y gatos, ¿verdad? Preferiblemente adoptados, ¿verdad? Y en esa etapa estamos en este momento, junto con otras organizaciones, que es sobre todo recomendar la adopción y no tanto la compra, porque todavía existen muchos animales domésticos abandonados, ¿verdad? Una gran cantidad de animales, aunque no los veamos así tanto como antes, pero bueno, yo siento que definitivamente lo mejor que podemos hacer en este sentido es cambiar los malos hábitos que hablamos también al principio y esperar realmente ese punto de inflexión que creo que está por venir. No sé por qué tengo esa gran sensación. No nos vamos a poner desde un punto de vista de conspiraciones y esas cosas, porque lamentablemente las redes se han prestado también para mucha desinformación, ¿verdad? En relación a supuestas fuerzas ocultas que manejan el mundo y etcétera, etcétera. Pero vean, si nosotros de forma humilde estamos muy conscientes de lo que está sucediendo en relación a estos cambios, ¿verdad? Podremos imaginarnos que existen personas, millones de personas que también están muy al tanto de la situación, ¿verdad? Y que están buscando un tipo de transición lo más pacífica posible, por decirlo así, ¿verdad? Yo no creo honestamente que se vayan a dar así tipos de invasiones o cosas por el estilo, pero definitivamente hay Algo puede aspectos pasar. que deben cambiar. Si no, entonces vamos a enfrentar muchísimos problemas en algunos países más que otros. Pero... Ahora, nada, una cosita que sí quería decir que se me ocurrió, como para también ya ir aterrizando. Mucho de nuestro público es muy joven, gente relativamente joven, ¿verdad? Adolescentes, gente de col y tal, que claro, ya tienen otra mentalidad con respecto al cuidado del ambiente y la importancia del cuidado de los recursos, pero tal vez si vos me pudieras decir 2 o 3 acciones que yo como yo puedo aplicar y decir, bueno, voy a empezar a poner mi granito de arena con estas 2 o 3 cositas, que si vos decís, esto sí funciona, ¿sabes? Y también como tal vez ese mensaje como de la importancia de hablarlo, ¿verdad? De comunicarlo, de llevárselo a las demás personas. Entonces, un poquito, ¿qué acciones puedo tomar y cómo motivarme también? Bueno, hay muchos aspectos, ¿verdad? Sería una gran cantidad, pero cosas así sencillas, dejar de utilizar plástico de un solo uso, sobre todo plástico de un solo uso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de plástico, el plástico está presente en la mayoría de artefactos, pero es un plástico diferente, pues un plástico que dura un poquitito más de tiempo. Pero el plástico, por ejemplo, una botella de un refresco, de una botella de agua, duramos unos cuantos minutos en consumirla y la desechamos, ¿verdad? O bien una bolsa, la famosa bolsa esa plástica que llega a la casa y muchas personas que ni siquiera la separan, entonces ahí eso se revuelve con todo lo demás, como ese corto de la bolsa que dijiste ahora. Es eso, ¿verdad? El plástico es una. Hay otra que realmente se las trae y es un poco polémico. Mucha gente no lo asimila muy bien o no lo quiere, digamos, asimilar, no quiere investigarlo, es el consumo de carne. Digamos, es una de las maneras más insostenibles que tenemos para alimentarnos, precisamente. Y el tema siempre se las trae porque muchas personas lo relacionan con el trato ético a otras especies. Ese es uno de los motivos, pero no es el único. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, que la ganadería extensiva a nivel planetario está ocupando más espacio de cultivos que los cultivos de los alimentos que comemos. Es decir, cuando hablamos de desigualdades y hablamos de personas que mueren de hambre en otras latitudes, pensamos que existe un gran egoísmo también de querer alimentar vacas que están generando el calentamiento global, porque esa es la otra verdad incómoda que nunca se enfoca mucho, ni siquiera algo la enfocó así como mucho, ¿verdad? Pero que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más impactantes que existen y que es generado por la ganadería. Casi toda la culpa siempre se le ha echado al petróleo, ok, perfecto, tienen gran parte de la culpa, pero si usted ve los datos estadísticos y las proporciones, nos damos cuenta de que el consumo de carne tiene gran culpa de este desequilibrio climático, ¿verdad? Entonces es un aspecto así claro, ¿verdad? Y luego, quizás el más importante, que nosotros siempre le suplicamos a la gente y les recomendamos, aprender a elegir a los gobernantes.
Es decir, tenemos que ver reflejada, sobre todo en la Asamblea Legislativa y también en el Poder Ejecutivo, pero tenemos que ver reflejado el país que queremos, ¿verdad? Lamentablemente, y así lo decimos públicamente, hemos sido gobernados por embusteros, por fascinerosos. Esa es una realidad y lo debemos decir así sin ningún tipo de premura, de censura, porque es la realidad. Es decir, si ustedes hablan de historia, es muy fácil investigar de aquí para atrás todo el dinero que realmente se ha malversado, ¿verdad? Y si usted suma eso, entonces es un estudio que ni siquiera, una práctica que ni siquiera hemos hecho, pero si usted suma esa cantidad de dinero toda junta, se va a sorprender realmente la cantidad de hospitales que se pueden construir, la cantidad de autopistas que se pueden construir, la cantidad de lo que usted quiera, de centros de salud, de parques, etcétera, ¿verdad? Podríamos tener los parques nacionales como una joyita, que así es como deberían estar los parques nacionales costarricenses, y no en el abandono como lo han tenido los gobiernos de turno. En particular, no vamos a llegar y decir que solo este ha sido desastroso, no vamos a decir que no, pero la conservación de la naturaleza siempre ha sido lo último que queda ahí para un presupuesto. Ahí si sobró plata, ok, ahí va para el ambiente, ¿verdad? De tal forma que sí, ese es un consejo, el consejo de saber elegir eso es algo muy complejo, es algo muy complejo, pero yo quería finalizar con algo que la gente tiene que analizar y que estamos enfrentando no solo en nuestro país, sino a nivel global. Es lo que se denomina la ingeniería social mediática. Es decir, podemos poner ejemplos claros en Argentina, Javier Milei. Ustedes tienen que haber visto que él pues ha generado ciertos meetings, conciertos de rock en el Luna Park, mientras que el pueblo está tirado en las calles en este momento porque es un desastre lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? O sea, Milei es un desastre, ¿verdad? Pero tenemos que ver las raíces de cómo llegó Milei al poder. Llegó de forma democrática, no es que hubo fraude, no hubo nada, llegó de forma democrática, pero la gente fue engatusada, sobre todo precisamente también a través de estos dispositivos. Estos dispositivos son la herramienta más poderosa que tienen los políticos en este momento. No fue casualidad tampoco que en la Asamblea Legislativa existe una comisión de investigación, sobre todo por un escándalo que hubo precisamente en Argentina, un congreso de periodistas donde una agencia se atribuyó haber puesto al presidente de Costa Rica en el poder. Y es que la ingeniería social mediática en eso consiste, es decir, si usted tiene la suficiente astucia, si usted tiene los suficientes contactos y el suficiente presupuesto, usted puede contratar a estas empresas que le van a manejar la campaña, como se la manejaron a Milei. A mí me contaba un colega argentino que estuvo en un meeting de Javier Milei en Mendoza, o no me acuerdo en qué lugar de Argentina, y el amigo me decía, che, era como estar en un concierto de los Stones. Es decir, con pantallas gigantes, sonido envolvente, aquí está el león, che, uno lloraba de emoción, la gente lloraba de emoción. Y de ahí, claro, obviamente lograron llevarlo al poder, ¿verdad? Y aquí no estamos muy lejos de Milei, tal vez Milei es un poco más malcriado y ya podemos ver todas las cosas que hace Milei, pero el caso de Costa Rica es igual, es decir, la gente está siendo manipulada, por ejemplo, con dichos tradicionales, dar a entender que el gobierno está con la gente más necesitada, la señora de Purral, la señora, ese tipo de manipulación, y sobre todo que están haciendo a través de los teléfonos, de dar a entender que mucha gente está apoyando al presidente, que llegan niños y lo abrazan y todo eso. Eso es ingeniería social mediática, y tenemos que estar atentos obviamente en este gobierno, pero sobre todo en el futuro, porque la tecnología va creciendo igualmente de manera exponencial. Es decir, este tipo de herramientas cada vez van a ser más utilizadas, y no quiero ni imaginarme cómo va a ser el próximo periodo de poselecciones, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder. Entonces de ahí es donde nace el término inteligencia colectiva, en donde nosotros, por ejemplo, mediante plataformas como esta, un ejemplo, y muchas más que existen, podemos realmente intercambiar ideas y sobre todo analizar, porque no queremos nunca que se entienda que somos los dueños de la verdad, o que se imaginen. Es decir, cualquier información siempre que nosotros divulgamos en las campañas, nosotros invitamos a la gente a que la corrobore. Es decir, porque fácilmente podemos hacerlo. Si usted pone Javier Milei en cualquier buscador, ahí va a encontrar cualquier cantidad de información a favor y en contra, pero usted tiene que tener la suficiente perspicacia para ver
si 1 millón de argentinos en la Plaza de Mayo protestando están equivocados o qué es lo que está sucediendo en ese país, ¿verdad? En relación a la parte económica también y la parte social que deja este tipo de política neoliberal, ¿verdad? Que ha sido duramente criticada, por ejemplo, por otros presidentes enemigos de Milei, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, que de manera muy ecuánime ha puesto de ejemplo su país y es algo que podemos corroborar de lo que ha sido o de lo que está haciendo México en este momento, un país muy grande y muy poblado y con muchos problemas, pero que realmente se está repartiendo de mejor forma el dinero. Es decir, cuando vemos infraestructura en países como México, hay mexicanos que llegan y le dicen a uno que eso antes se podía ver reflejado en un Lamborghini o en un Rolex del hijo de algún presidente y que ahora está llegando por lo menos, y sobre todo lo que más aprecian en México es el, 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 el seguro para las personas de la tercera edad que estaban en el completo abandono y que ahora realmente se está viendo un cambio, ¿verdad? Está hablando de México, pero lamentablemente en nuestro país no hemos pasado más de shows publicitarios, ¿verdad? Porque seguimos en crisis y la crisis, sobre todo de violencia, es algo inédito, nunca visto en este país y no tenemos que ir muchos años atrás, ¿verdad? Pero que ahora realmente es algo exagerado lo que está sucediendo y que de una u otra forma, si no se toman medidas, pues podemos realmente enfrentar ya algo completamente insostenible desde el punto de vista social, ¿verdad? Y eso siempre va en detrimento de la naturaleza, eso tenemos que entenderlo también, ¿verdad? Cuando se deteriora la sociedad, la naturaleza se deteriora aún más, porque entonces pasa a cuarto, quinto lugar, ¿verdad? Y ahí es donde no queremos caer en ese tipo de vértice, porque sería extremadamente lamentable. Sí, no. Agradecerte, Luis Diego, por la hora que nos diste acá y demás. Tal vez para terminar, si podés decir dónde pueden conseguir material de la organización, o pueden ser voluntarios si es que reciben y demás. Claro, la plataforma, digamos, la manera de entrar a las actividades, digamos, de nuestra organización, precisamente es a través de las redes sociales. Porque, por ejemplo, y qué dicha que me acordé de algo, el próximo miércoles, a partir de las 2 de la tarde, tenemos la premier de un documental extraordinario en el Cine Magali que se llama Plasticósfera. Algunas personas que estén interesadas en asistir, la entrada es completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es anotar su nombre a través de un teléfono. Va a encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Es lo único que tienen que hacer para asistir al documental. Tenemos esa función el miércoles a las 2 de la tarde y tenemos otra función el jueves de a las 11 de la mañana, también en el Cine Magali. Ya esa función va a contar con la participación de estudiantes de un centro educativo, pero el Cine Magali es suficientemente grande para que mucha gente vaya, ¿verdad? Y es una buena oportunidad para realmente ver de cerca a través de la pantalla grande, ¿verdad? Que no es lo mismo una pantallita de un teléfono celular o una pantalla de un televisor, la magnitud de la problemática que estamos enfrentando en relación al plástico. Es una producción de un guatemalteco, un cineasta y fotógrafo de National Geographic, que se llama Sergio Izquierdo, que ha tenido la experiencia a través del lente de la cámara, ir a los lugares más inhóspitos del planeta Tierra y encontrar plástico, ¿verdad? Y a raíz de eso, toda su experiencia, ¿verdad? Y lo que se está generando en un crecimiento desmedido por ejemplo, de las botellas y de las bolsas, ¿verdad? Algo extraordinario. Claro. Es una invitación que quisiéramos hacerle. Y las personas que tengan interés en actividades de la organización, lo primero que hacen es afiliarse a la página de Facebook, que es la más grande, y es ahí a través de esa página que nosotros abrimos los chats o abrimos digamos, opciones de voluntariado que de vez en cuando se dan, o bien invitaciones a eventos especiales como este que les digo del plástico, y otras actividades de la organización. También estamos en TikTok y tenemos el canal oficial también en YouTube, que es donde tenemos la mayoría de todas las producciones audiovisuales. Ok, no, perfecto. Agradecerte de nuevo, agradecer también a los miembros del canal, Leandro Arce, Pablo Andrés Ortiz, Darren Pereira, Rudy Cabezas, Marianela Ruiz, Marjorie Miranda, Aileen Araya, Azrael, DMC Passport,
Sebastián Rojas, Pablo Gutiérrez y Adrián Bonilla. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal de YouTube a partir de 600 colones y eso nos va a ayudar mucho a seguir haciendo este contenido. Y sin más, nos vemos en un siguiente episodio del podcast de Historia de Costa Rica. Pura vida. Bueno, saludos cordiales a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de todos los videos nuevos. Agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales apoyan directamente nuestro proyecto. Puedes hacerte miembro desde los 600 colones al mes en el apartado Unirme. Nos vemos en un siguiente episodio.